Desde mis primeros días, sentí el llamado de Dios marcando mi destino. Crecí en Tisbe, una ciudad de Galaad, con la certeza de que su presencia y soberanía guiaban cada paso de mi vida. En una época convulsa para Israel, durante el reinado de Acab, me levanté como profeta del Señor. Acab y su esposa Jezabel habían llevado al pueblo a la adoración de Baal, un dios pagano, desviando a Israel de su fidelidad al Dios verdadero. Con la autoridad que Dios me concedió, me presenté ante Acab y declaré: juro por el nombre del Señor, el Dios de Israel, a quien sirvo, que en los próximos años no habrá rocío ni lluvia, sino únicamente por mi palabra. Fue un acto audaz, pero necesario para demostrar el poder del Señor en medio de tanta idolatría. Tras esta proclamación, Dios me ordenó retirarme al arroyo de Querit, al este del Jordán. Allí, los cuervos me traían pan y carne cada mañana y cada noche, y saciaba mi sed con el agua del arroyo. En aquella soledad, encontré refugio en la presencia constante del Señor. Sin embargo, con el tiempo, el arroyo se secó a causa de la sequía. Entonces, Dios me habló nuevamente: levántate y ve a Sarepta de Sidón. Allí he dispuesto que una viuda te sustente. Sin dudarlo, partí hacia aquella tierra extranjera, confiando en la providencia divina. Al llegar encontré a la viuda y le pedí un poco de agua y un pedazo de pan. Su respuesta reflejaba la dureza de su situación. Juro por el nombre del Señor, tu Dios, que no tengo pan cocido, solo me queda un puñado de harina en un jarro y un poco de aceite en una vasija. Observándola, sentí el peso de mi misión. Esta mujer, en su pobreza, enfrentaba la adversidad con una fe genuina y silenciosa. Una fe que no se proclamaba con palabras grandiosas, sino con la esperanza que se aferra a lo poco que queda. Me pregunté, ¿cómo podía pedirle lo único que tenía para ella y su hijo? ¿Era mi presencia en su vida una carga o una bendición disfrazada? Sin embargo, Dios tenía un propósito mayor en este encuentro. Entonces, le dije con firmeza: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero prepara un pequeño pan para mí y tráelo. Luego haz algo para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel: el jarro de harina no se agotará, ni la vasija de aceite quedará vacía hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Tal como lo dijo el Señor, la harina y el aceite nunca escasearon, y durante muchos días nos alimentamos sin falta, pero la prueba no había terminado. Tiempo después, el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. Desconsolada me confrontó, preguntándose si mi presencia había traído juicio sobre su casa. Tomé al niño de sus brazos, lo llevé a mi habitación y lo acosté en mi lecho. Clamé al Señor: oh Señor mi Dios, ¿también vas a afligir a esta viuda que me ha acogido, arrebatándole a su hijo? Me tendí sobre el niño 3 veces y supliqué: oh Señor mi Dios, devuelve la vida a este niño. Dios escuchó mi ruego y el niño revivió. Bajé con él y se lo entregué a su madre. Con lágrimas en los ojos, ella exclamó: ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Poco después, el Señor me habló nuevamente: ve y preséntate ante Acab, pues enviaré lluvia sobre la tierra. Me preparé para encontrarme con el rey. En el camino me crucé con Abdías, un fiel servidor de Dios que había escondido a 100 profetas para salvarlos de Jezabel. Me reconoció y se postró ante mí. Le pedí que informara a Acab de mi llegada. Cuando finalmente me enfrenté al rey, sus primeras palabras fueron una acusación: ¿eres tú el que trastorna a Israel? Su reproche no me sorprendió. En su mente, yo era el causante de la crisis del reino. Pero la verdad era otra. Con firmeza, le respondí: no he sido yo quien ha perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre.
porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. En ese momento, sentí la tensión entre la verdad y el poder. Acab, un rey que se había alejado de Dios, veía en mí la raíz de sus problemas. Pero mis palabras no eran mías, sino del Señor. Sabía que lo que estaba por suceder sería una demostración del verdadero poder de Dios. Israel necesitaba recordar quién era su Señor. Y yo era solo un instrumento en sus manos. Soy solo un mensajero, un vehículo de la verdad divina. En este momento siento el peso abrumador de mi misión. Ser un profeta no es tarea fácil. Enfrentar a un rey, denunciar su idolatría y corrupción, es un acto peligroso. Pero mi fe en el Dios de Israel es inquebrantable. Acab, con todo su poder e influencia, podría destruirme con solo una orden. Pero el poder terrenal no me intimida. Sé a quién sirvo. Sé que mi Dios es mayor que cualquier rey o reino. Esta no es solo una confrontación entre dos hombres. Es un enfrentamiento entre dos caminos: la fidelidad a Dios y la apostasía de un pueblo que ha olvidado a su verdadero Señor. Frente a Acab, proclamo mi fe y la soberanía del Dios viviente. Es un momento de verdad, un choque entre lo sagrado y lo profano, entre la voluntad de Dios y los deseos corruptos de los hombres. Mi esperanza es que Israel despierte, que regrese al Señor y abandone los ídolos que los han llevado a la ruina. Por eso, desafío a Acab, que reúna a todo Israel en el Monte Carmelo, que traiga a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá, esos que se sientan en la mesa de Jezabel. En la cima del monte me dirijo al pueblo. ¿Hasta cuándo oscilarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, entonces síganlo. Pero el pueblo guarda silencio. Así que propongo una prueba. Soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Traigan 2 bueyes, que ellos elijan uno, lo corten en pedazos y lo coloquen sobre la leña, pero que no enciendan el fuego. Yo haré lo mismo con el otro buey. Luego, cada uno clamará a su Dios, el Dios que responda con fuego. Ese es el verdadero Dios. El pueblo, intrigado, acepta el desafío. Los profetas de Baal preparan su sacrificio. Desde la mañana hasta el mediodía claman a su Dios. Danzan, gritan, suplican, pero no hay respuesta. Me burlo de ellos. ¡Griten más fuerte! Tal vez su Dios está meditando, ocupado o de viaje. Quizás duerme y necesitan despertarlo. Desesperados, gritan aún más fuerte. Se hieren con espadas y lanzas hasta sangrar. Pero sigue el silencio. No hay voz, no hay fuego, no hay Dios. Cuando llega mi turno, me acerco al altar del Señor, pero está en ruinas. Lo reconstruyo, piedra por piedra, 12 en total, una por cada tribu de Israel. Cada piedra es un recordatorio del pacto olvidado, de la fe que una vez unió a este pueblo. Preparo el sacrificio y hago algo inesperado. Mando a empapar el altar con agua. Háganlo de nuevo, lo hacen. Háganlo una tercera vez. El agua corre alrededor del altar, llenando la zanja. En tiempos de sequía, desperdiciar agua parece una locura. Pero esto no es un simple sacrificio, es una declaración de fe. Quiero que todos vean que aquí no hay trucos ni engaños, solo el poder de Dios. Me arrodillo y oro. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que he hecho todo esto por tu mandato. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres el verdadero Dios y que los harás volver a ti. Entonces el cielo responde. Un fuego ardiente cae y consume el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, incluso el agua de la zanja. El pueblo cae rostro en tierra y grita: El Señor es Dios.
el Señor es Dios. Y en ese momento, la verdad es restaurada. Este es un llamado para que Israel mire más allá de las circunstancias inmediatas, más allá de los falsos dioses y sus promesas vacías. Es un clamor para que vuelvan al único Dios verdadero, aquel que nunca ha abandonado a su pueblo, a pesar de sus fallas y desvíos. En el momento del sacrificio, me acerqué y oré. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que hice todo esto por tu orden. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que haces volver sus corazones hacia ti. Entonces, el fuego del Señor cayó del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, incluso secó el agua que llenaba la zanja. El pueblo, testigo de este milagro, cayó rostro en tierra y exclamó: ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Ordené que tomaran a los profetas de Baal, ninguno escapó. Los llevamos al valle de Sisón y allí los ejecutamos. Me volví a Acab y le dije: ve, come y bebe, porque ya se oye el rugido de una gran lluvia. Subí a la cima del Carmelo, incliné mi rostro hasta el suelo y oré. Luego, le ordené a mi siervo que mirara hacia el mar. Volvió y dijo: no veo nada. Le ordené regresar 7 veces. En la séptima, su voz cambió. Una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, se alza desde el mar. Me puse en pie y dije a Acab: prepara tu carro y baja antes de que la tormenta te lo impida. El cielo se oscureció. Las nubes se arremolinaron. El viento rugió y la lluvia cayó con furia. Acab partió hacia Jezreel. La mano del Señor vino sobre mí, y con una fuerza que no era mía, ceñí mis lomos y corrí delante de su carro hasta la entrada de la ciudad. Pero la noticia llegó a Jezabel. Al saber lo que había sucedido, juró matarme. El miedo me envolvió. Corrí para salvar mi vida. Llegué a Beerseba, en Judá, y allí dejé a mi siervo. Solo, caminé un día en el desierto hasta encontrar un enebro. Me dejé caer bajo su sombra. «Basta, Señor», clamé. «Quita mi vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Exhausto, me acosté y dormí. La ironía de la situación me golpeaba. Después de ver la gloria de Dios en el Carmelo, ahora huía como un hombre derrotado. ¿Dónde estaba el Señor en este momento de desesperación? Mi fe, antes firme, ahora titubeaba. Había desafiado a reyes y falsos profetas, pero la amenaza de una sola mujer me había reducido a esto: un hombre solo, hundido en el miedo y el agotamiento. Me pregunté si todo había sido en vano. ¿De qué sirvieron los milagros? ¿De qué sirvió la lluvia después de la sequía? El fuego sobre el altar, la victoria sobre Baal. Todo parecía distante, como un sueño disipado por la realidad. No soy mejor que mis antepasados, murmuré. Ellos también sufrieron, fueron perseguidos y murieron. ¿Acaso me espera el mismo destino? La soledad me pesaba como una carga insoportable. ¿Dónde estás, Dios? ¿Me has abandonado? Me hundí en el sueño, con el alma desgarrada y el corazón abatido. Entonces sentí un toque en mi hombro. Abrí los ojos y vi a un ángel junto a mí. «Levántate y come», dijo. Miré a mi alrededor. Allí, cerca de mi cabeza, había un pan cocido sobre brasas calientes y un jarro de agua. Comí y bebí, pero el cansancio era demasiado. Me recosté de nuevo. Por segunda vez, el ángel me tocó. «Levántate y come, porque el camino será largo para ti». Fortalecido por esa comida, me puse en pie. Caminé 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Entré en una cueva y pasé la noche allí. Entonces la palabra del Señor vino a mí y preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». Respondí: «He sido ferviente en mi servicio al Señor, Dios de los ejércitos. Sin embargo, los israelitas han roto tu pacto, derribado tus altares y asesinado a tus profetas.
Soy el único que queda y ahora buscan matarme. El Señor me dijo, sal y quédate en el monte en mi presencia, porque voy a pasar. Primero, un viento poderoso sopló con tal fuerza que partió montañas y quebró rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero tampoco estaba en él. Después del terremoto, apareció un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, tras el fuego, se escuchó un suave susurro. Al oírlo, cubrí mi rostro con mi manto y salí, quedándome en la entrada de la cueva. Entonces, una voz me preguntó de nuevo, ¿qué haces aquí, Elías? Respondí de la misma manera, he sido fiel al Señor, pero los israelitas han abandonado tu alianza y han matado a tus profetas. Solo quedo yo, y ahora buscan quitarme la vida. El Señor me ordenó regresar por el mismo camino y ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, como mi sucesor en la profecía. También me aseguró que aún había 7,000 personas en Israel que no habían inclinado sus rodillas ante Baal. Mientras reflexionaba sobre estas instrucciones, una sensación renovada de propósito se apoderó de mí. Estas tareas no eran solo acciones a cumplir, sino parte del plan continuo de Dios en la historia. Con cada unción, comprendía que formaba parte de algo más grande. La designación de Hazael y Jehú tenía implicaciones tanto políticas como espirituales, pues significaba un cambio de liderazgo ordenado por Dios mismo. Pensé en cómo estas decisiones afectarían a toda la región y en la enorme responsabilidad que conllevaban. Sin embargo, ungir a Eliseo como mi sucesor era lo más emotivo. No solo aseguraba la continuidad de la profecía en Israel, sino que también representaba la continuidad de mi misión. Eliseo llevaría la verdad al poder, confrontaría la idolatría y recordaría a Israel quién es su verdadero Dios. En él veía la promesa de Dios renovada, la fe transmitida a la siguiente generación. Además, saber que todavía había un remanente fiel en Israel me reconfortó. En mi desesperación, había creído que estaba solo, pero Dios me mostró que había preservado a muchos que se mantenían firmes en su fe. No era solo una noticia alentadora, sino una prueba de la fidelidad de Dios. Incluso en los momentos más oscuros, Él siempre guarda un pueblo para sí. Con esta nueva comprensión, mi fe y mi determinación se fortalecieron. Me di cuenta de que, aunque a veces me sintiera perdido, Dios seguía obrando, tejiendo su plan en la historia de una manera que va más allá de nuestra comprensión. Mi deber era confiar, obedecer y seguir adelante, sabiendo que formaba parte de algo mucho mayor que mi propia historia. Siguiendo las instrucciones del Señor, partí en busca de Eliseo, hijo de Safat. Lo encontré arando con 12 yuntas de bueyes y él manejaba la última. Al pasar junto a él, arrojé mi manto sobre él. Inmediatamente Eliseo dejó los bueyes y corrió hacia mí diciendo, «Déjame despedirme de mi padre y mi madre, y luego te seguiré». Le respondí, «Ve, pero recuerda lo que he hecho contigo». Eliseo regresó, se despidió de su familia y luego tomó sus bueyes, los sacrificó y utilizó el equipo de arado para cocinar la carne, la cual compartió con el pueblo. Después de esto, se levantó y comenzó a seguirme. Tiempo después, volví a ser confrontado con la maldad de Acab. Nabot, un hombre de Jezreel, tenía una viña cerca del palacio del rey. Acab deseaba esa viña para convertirla en un huerto, y le ofreció a Nabot una mejor viña, o un pago justo a cambio. Sin embargo, Nabot se negó diciendo, «El Señor me prohíbe ceder la herencia de mis antepasados». Jezabel, la esposa de Acab, ideó un plan para deshacerse de Nabot. Hizo que lo acusaran falsamente y lo ejecutaran, permitiendo que Acab tomara posesión de la viña. El Señor me envió a confrontar a Acab,
y lo encontré en la viña de Nabot. Le dije, ¿has asesinado y ahora también te apropias de lo que no es tuyo? Por esto, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también la tuya. Al escuchar mi profecía, Acab se humilló ante el Señor. Rasgó sus vestiduras, se vistió de saco y ayunó. Viendo su arrepentimiento, el Señor me dijo, ¿has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Debido a esto, no traeré el desastre en su vida, sino en la vida de su hijo. Observé a Acab, el rey de Israel, en un estado de humillación y arrepentimiento, y no pude evitar sentirme sorprendido y conmovido. Este era el mismo hombre que había permitido la idolatría y la persecución de los profetas del Señor, pero ahora estaba en un acto de genuina contrición. La respuesta de Dios a su arrepentimiento reveló algo profundo sobre su misericordia. Aunque es justo y castiga el pecado, también está dispuesto a perdonar cuando hay un arrepentimiento verdadero. Esto demuestra que incluso en las personas más alejadas, siempre hay un espacio para la redención, si regresan sinceramente a Dios. Sin embargo, esta situación también muestra la complejidad de la justicia divina. Aunque el castigo no caería sobre Acab en vida, sus descendientes sufrirían las consecuencias de sus acciones. Esto me hizo reflexionar sobre cómo los pecados de un líder pueden tener repercusiones generacionales. La reacción de Dios ante el arrepentimiento de Acab me recordó que nunca es demasiado tarde para volver a Él. Su misericordia siempre está disponible para quienes lo buscan de corazón. Esta lección es un llamado para todos a reconocer nuestros errores y buscar la gracia y el perdón de Dios con sinceridad. Mis días continuaban marcados por enfrentamientos y mensajes proféticos. En una ocasión, Ocosías, hijo de Acab, cayó desde el balcón de su palacio en Samaria y sufrió heridas graves. Para saber si se recuperaría, envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. Sin embargo, el ángel del Señor me ordenó interceptar a los enviados y preguntarles, ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor, no te levantarás de la cama en la que yaces, ciertamente morirás. Cuando los mensajeros regresaron y comunicaron mis palabras a Ocosías, al reconocerme como el autor del mensaje, envió un capitán con 50 soldados para arrestarme. Me encontraron sentado en la cima de un monte, y el capitán me ordenó, «Hombre de Dios, el rey dice que bajes». A lo que respondí, «Si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma a ti y a tus 50 hombres». Y así sucedió. El rey insistió, enviando un segundo capitán con otros 50 soldados, y nuevamente fueron consumidos por el fuego celestial. Un tercer capitán, en cambio, se postró ante mí y suplicó por su vida y la de sus hombres. El ángel del Señor me dijo que lo acompañara, así que descendí y repetí a Ocosías la profecía sobre su muerte, la cual se cumplió. Mis días en la tierra estaban llegando a su fin. Junto con Eliseo partí de Gilgal, y le pedí que se quedara, pues el Señor me había enviado a Betel. Sin embargo, Eliseo juró que no me dejaría, y juntos fuimos a Betel. Allí, los profetas locales se acercaron a Eliseo y le advirtieron, ¿sabes que el Señor llevará hoy a tu maestro? Él respondió, sí, lo sé, guardad silencio. De Betel, fuimos a Jericó, y de allí al Jordán, y en cada lugar, Eliseo insistió en seguirme, mientras los profetas repetían la misma advertencia sobre mi inminente partida. Al llegar al Jordán, 50 profetas observaban desde lejos. Enrollé mi manto, golpeé las aguas, y el río se dividió, permitiéndonos cruzar en seco. Este acto, reflejo del milagro de Moisés, no solo reafirmaba mi autoridad profética,
sino que evidenciaba la presencia y el poder de Dios conmigo hasta el final. El manto, que pronto entregaría a Eliseo, representaba más que un objeto. Simbolizaba el llamado profético, la responsabilidad y el servicio a Dios. Tras cruzar el río, Eliseo me pidió algo significativo. «Concédeme una doble porción de tu espíritu», le respondí. «Has pedido algo difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, se te concederá. Si no, no sucederá». No era una prueba arbitraria, sino una cuestión de fe y preparación. Ser testigo de mi partida significaba ser parte de una revelación divina. Mientras caminábamos y conversábamos, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que nos separó, y fui llevado al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y clamó: «Padre mío, los carros y los jinetes de Israel». Luego, al no verme más, rasgó sus vestiduras en señal de duelo. Tomó mi manto, golpeó las aguas del Jordán y exclamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Al hacerlo, el agua se dividió nuevamente y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al presenciarlo, reconocieron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo», y se inclinaron ante él. Así llegó a su fin mi viaje terrenal. Pero mi legado continuó a través de Eliseo y de las generaciones que siguieron, recordando siempre el poder y la fidelidad del Dios de Israel. Mi nombre es Elías, y esta es mi historia.